¿Se acuerdan que la semana pasada hice una mega introducción, ¿no? Y tenía o tiene el sentido de lo que hablé, que tenía que ver con mi experiencia. Hola Gina, bienvenida, qué bueno que estás acá. Y sé que cada uno de nosotros, si yo les preguntara a ustedes, ustedes también seguramente tienen experiencias a lo mejor un poquito más fuertes que la que yo viví y también probablemente en tu caminar en Cristo has padecido la mala interpretación del Evangelio, entendiendo también que muchas veces no es precisamente una mala interpretación que surja de una mala intención, ¿verdad? Pero el problema que tenemos es que, aunque no sea una mala interpretación malintencionada, nos afecta igual. Nos afecta igual el que no haya una mala intención en la mala interpretación del Evangelio. El problema es que si no interpretamos correctamente el Evangelio, no podemos edificar correctamente. El Señor, y yo sé que la mayoría de ustedes lo saben, el Señor, nuestro Dios, es un Dios de diseños. Y el Evangelio es un diseño. Es un diseño perfecto, es un diseño exacto. La edificación también corresponde a un diseño. Entonces el Señor no está cambiando el diseño de la edificación cada vez que se le ocurre o cada vez que pasa una generación y entonces Dios cambia el diseño porque algo no funcionó. No, el diseño es el mismo. Si nuestra generación no está teniendo los resultados, saludos Noemí, un abrazo enorme hasta Pachuca, un abrazo grande. Si no estamos en nuestra generación teniendo los resultados, escuchen, que el Evangelio nos propone, si no estamos teniendo los resultados que el mismo Evangelio nos muestra que debemos de tener, entonces tiene que ver con una falla en la edificación, tiene que ver con un mal trazo, un trazo incorrecto del diseño que el Señor nos ha dado. Entonces, es por eso que yo considero importante que retomemos algunas cosas que algunas pueden parecer básicas, algunas otras puedan parecer no tan básicas, sino nuevas para nosotros, pero como sea, es bien importante porque el Señor a nosotros nos va a pedir algo, chicos, nos va a pedir algo. Y tengo allí, fíjense, tengo allí en mi tintero de lo que yo venía compartiendo en las cartas de los Corintios, y allí me quedé, fíjense, en un puntito, que después, claro, lo voy a compartir, sobre lo que la Escritura nos dice, sobre la fidelidad de aquellos que somos administradores de las riquezas de Dios. Entonces, tú y yo vamos a dar cuentas de lo que hicimos, de cómo administramos las riquezas de Cristo. Eso es bien importante que nunca olvidemos, amén. Saludos hasta Venezuela, Alexis, un abrazo enorme. Sí, saludos Fabi y un abrazo hasta Pachuca, qué bueno que estás conectada. Entonces, fíjense que es bien importante, bien importante que nosotros nunca olvidemos eso. Todo lo que el Señor nos ha dado en Cristo, el propio Evangelio, es una riqueza enorme y extraordinaria. Y como es riqueza, el Señor va a pedir de nosotros una correcta administración de todo lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, es por eso que tenemos que regresar, tenemos que meditar, tenemos que conocer mejor el diseño, tenemos que conocer mejor los planos, tenemos que conocer mejor la edificación, cómo debemos edificar. ¿Para qué? Para que lo que nosotros hagamos, lo que nos corresponde en nuestra generación, sea correcto. Y entonces nuestra generación y la siguiente generación tengan el avance que todos nosotros queremos que se tenga. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que tenemos a Cristo, esta vida maravillosa impartida, ninguno queremos quedar en un atraso, no queremos quedarnos en un nivel y no haber podido avanzar hacia nuevas, a otros escenarios de manifestación de la vida de Cristo. Yo creo que todos, tú y yo, queremos un incremento y anhelamos que ese incremento sea visible en nuestra sociedad. Entonces, es por eso que
es importante que analicemos y que veamos y consideremos algunos aspectos del Evangelio. Ok, vamos a ver algo básico, ¿vale? Así que pon allí, ya sabes, tráete tu cuaderno, tráete tu Biblia y vamos a considerar algunos aspectos. Pon allí en tus notas el Evangelio, ¿qué nos anuncia? Nunca olvidemos esto. El Evangelio nos anuncia que nuestro Señor Jesús es el Cristo. Que nuestro Señor Jesús es el Cristo. Que el Evangelio anuncia que Él es el Hijo de Dios. El Evangelio nos anuncia que Él es nuestro Redentor. Amén. El Evangelio nos anuncia que Él es nuestro Salvador. Y que Él en la cruz murió por nosotros. Amén. Él en la cruz murió por nosotros para sacarnos de la condición de muerte. Para sacarnos de esa condición en la que habíamos quedado por el pecado de Adán. En esa condición de muerte, el Señor nos saca de allí y nos da vida. Qué extraordinario. Nos saca de esa condición, nos da vida y nos traslada a su reino. Y en ese traslado a su reino también nos saca de las tinieblas. Vean qué maravilloso. Y nos trae a su reino de luz. Nos saca de la muerte, nos trae a la vida, nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz. Nos saca nos saca de la orfandad y nos hace sus hijos. Qué maravilloso y extraordinario. Y nos saca de la ignorancia. Y ahora nosotros podemos conocerle y podemos disfrutar del conocimiento divino por el Espíritu Santo. Qué maravilloso es esto, porque cuando alguien escucha el Evangelio y lo cree, entonces ese Evangelio produce cosas extraordinarias en las personas. En estas otras sesiones de domingo y otras de miércoles y algunos discipulados, hemos estado recordando que los apóstoles, los edificadores, se nota en las Escrituras que los edificadores sabían el efecto que produce el Evangelio. Sabían el efecto que el Evangelio produce en las personas. Una persona que se expone al Evangelio correcto va a tener efectos visibles, notables, ese Evangelio en su vida. Pero también luego vemos que, y yo creo que la mayoría de nosotros nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Yo no sé quién esté de acuerdo conmigo, de cuando personas o nosotros mismos estamos siendo expuestos a un Evangelio, pero no estamos viendo avances en ningunos aspectos de la vida de las personas o en nuestra propia vida. Entonces, o incluso, en vez de ver o de no notar avances, a veces pareciera que hay hasta retrocesos. Y es allí, por eso es en esos aspectos donde me parece que tenemos que considerar cuál es el Evangelio que estamos enseñando o cómo estamos entendiendo el Evangelio. Porque de la manera en que nosotros lo entendemos, pues esa es la manera en que nosotros lo vamos a compartir, a mostrar. Y de hecho va a ser de la manera en que nosotros entendamos el Evangelio, eso afecta directamente la manera en que lo vivimos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona recibe este Evangelio, este anuncio extraordinario de Dios para nosotros? Bueno, escribe allí, viene una resurrección en su espíritu. Qué extraordinario, o sea, su espíritu que estaba muerto vuelve a la vida. Maravilloso, vuelve a la vida. Y lo que esa persona empieza a disfrutar es ahora vida eterna. Porque cuando ese espíritu vuelve a la vida porque Dios le hace este depósito extraordinario de vida eterna. Entonces ahora la persona
empieza a disfrutar la eternidad dentro de ella. Y entonces, ahora, con la resurrección de su espíritu, vean qué maravilloso. Oigan, ahorita me estoy acordando que el apóstol Pablo a una iglesia le dice, de la manera que conociste a Cristo, de la manera en que creíste en Cristo, en otras palabras les está diciendo, así como iniciaste, como vino la salvación a ti, así como iniciaste en este camino, en esta salvación, así continúa. Eso me llama la atención, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me impresiona. Miren esto que sucede cuando recibimos a Cristo. Somos resucitados en Él. Vean qué maravilloso. O sea, estábamos muertos, y ahora el Señor resucita nuestro espíritu. ¿Saben por qué era importantísimo resucitarte espiritualmente? Porque después de que te resucita, el Señor, o te necesita resucitar porque requiere ese depósito espiritual, o sea, de tu espíritu humano, requiere que tu espíritu humano esté vivo para poder depositar su Espíritu Santo en ti, para poder hacer ese depósito de vida eterna. Y entonces ahora la eternidad a la cual Adán dejó de acceder por causa de la muerte y del pecado, ahora la eternidad de nuevo esté accesible para nosotros. Y al grado, imagínense, tan accesible que esa eternidad está dentro de nosotros. Entonces los apóstoles, por eso decían, ahora puedes echar mano de la vida eterna. Vean qué maravilloso. Entonces yo puedo echar mano de la vida eterna. ¿Y cuándo echo mano de la vida eterna? Siempre puedo echar mano de ella. Permanentemente, porque la vida eterna es esa vida de Dios que ya está depositada en mí. Y que ahora es bien importante que yo tenga conciencia de esta vida eterna. Vean qué maravilloso, vean qué paquete tan extraordinario tiene cada persona que reconoce a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Por eso, si tú estás aquí y tú estás escuchando esto y no has recibido, no has creído en Cristo, hoy puede ser un día extraordinario, porque por la fe, ve qué maravilloso, por la fe tú puedes disfrutar vida eterna, por la fe puedes disfrutar el perdón de pecados, por la fe puedes disfrutar vivir esta vida de resurrección, por la fe puedes disfrutar el ser hijo de Dios. Entonces, por la fe puedes disfrutar la justicia de Dios que hay en Cristo Jesús. Y por la fe puedes echar mano de todos los recursos que hay en esta vida eterna. Nunca voy a dejar de repetir y de recordarme a mí mismo, y si tú me escuchas también, y no voy a dejar, fíjense, de recordar que cuando el Señor nos impartió su vida, no lo olvides nunca, nos impartió todas sus riquezas. La mayor riqueza del Padre es su vida. ¿Sí me explico? La mayor riqueza del Padre es su vida, porque Él es la vida. Entonces, cuando Él nos quiere dar algo, no lo da fuera de su vida. Cuando Él quiere hacer algo, no lo hace fuera de su vida. Él nos da todo en su vida. Por eso Cristo, cuando Él les daba luz a las personas de quien Él era, Él les decía, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque en Él está depositado toda la riqueza de Dios. Oigan, eso es el Evangelio. Por eso, fíjense, cuando el Evangelio se entiende correctamente, un montón de cosas se desarticulan. Uno ya no entiende por qué empiezan a haber evangelios. Bueno, sí entiende uno por qué, pero déjenme decirlo así. Pero cuando uno empieza a ver correctamente el Evangelio, te das cuenta que es inútil estar escuchando un Evangelio que te está llevando siempre a entenderte como un necesitado que le falta todo. ¿Sí me explico?
Hola, Pastor Salvador, mi buen Chavita, dice, amén, Pastor Giniestra, una realidad en la que vimos. Exacto, Salvador. No sé si estás de acuerdo conmigo, yo sé, tú y yo nos identificamos mucho porque cuando yo te escucho y tú me escuchas, yo sé que muchas cosas coinciden, ¿verdad? Del evangelio que escuchamos. Y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a decir, no estoy criticando personas, ¿vale? No estoy juzgando personas, estamos hablando de algunos trazos que se han hecho del evangelio que no son muy correctos y que no nos han ayudado, al contrario, nos han perjudicado. Y eso es muy bueno entenderlo y clarificarlo por todos por los miles y los millones de hijos de Dios que se pueden estar perdiendo de disfrutar una vida gloriosa porque, por ejemplo, en este aspecto que estoy hablando, porque nunca han podido arribar a entender que lo que se les depositó dentro fueron todas las riquezas de Dios en el Hijo. Por eso los apóstoles también entendieron que con Cristo dentro de ellos, con Él juntamente tenían ya todas las cosas. Entonces, fíjense todo lo que se desarticula, ¿verdad? Cuando empezamos a entender básicamente, fíjense, básicamente lo que es la salvación. Qué importante es entenderla. ¡Wow! Que hemos sido resucitados en el Espíritu, que se nos ha impartido la vida y la riqueza de Dios, que se nos han perdonado todos los pecados, que el Padre ahora, cuando Él nos está viendo, lo que está viendo en nosotros es la vida de su Hijo. El Padre ve la vida de su Hijo en nosotros, por eso fue que la depositó. Y no solo eso, sino que aparte, escucha esto, el meter al Espíritu Santo de nosotros, dándonos su vida eterna, poniendo la vida del Hijo dentro de nosotros, ahora nuestra alma puede ser salva. Nuestra alma puede ser salva. Nuestra alma puede ser transformada. Nuestra alma puede ser conformada para manifestar la vida del Hijo de Dios. Eso es extraordinario. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, por eso, así es, dice mi buen Chavita, dice, así es, no nos han aclarado. Y eso ha sido un problema. Pero por eso nosotros tenemos que crecer en entender y en vivir esto, en vivirlo, para que todos nuestros amados hermanos en Cristo y todas las personas, porque, oigan, esto no ha terminado. Dile al que está a tu lado, esto no ha terminado. El evangelio corre por todo el mundo. El Señor está haciendo cosas extraordinarias en todas las naciones. La iglesia se está levantando porque está entendiendo. Yo veo que la iglesia está creciendo en madurez, y en ese crecimiento en madurez el mundo va a poder ver más y más a Cristo, y que el mundo vea a Cristo, miles y miles y millones se van a estar rindiendo al señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros no los vamos a meter a una religión. Nosotros no los vamos a meter a una argumentación muerta, sino que tenemos que enseñarles que a donde los ha traído el Señor es a la vida plena, a la vida verdadera y eterna, a la totalidad de la plenitud de Dios y a la familia más extraordinaria que hay sobre la tierra. A la familia más extraordinaria que hay sobre la tierra, que es la familia de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso es extraordinario. Entonces, nosotros tenemos que recuperar, perdón que lo diga así, pero lo sencillo, porque el apóstol hizo esa recomendación. El apóstol Pablo hizo esa recomendación en la iglesia. Así como creíste en Cristo Jesús, así continúa, así sigue adelante. No compliques las cosas, porque esta vida es simplemente poderosa. Uno de sus mayores poderes, lo he dicho muchas veces, está en la sencillez. Cuando digo sencillez me refiero
a la sencillez poderosa y la sencillez revelada, porque claro, esto tiene que ver con lo divino y no podríamos acceder a ello por nuestra propia habilidad. Pero lo que sucede, lo que ha sucedido, si ustedes me permiten, y no sé quién esté de acuerdo conmigo, el hombre lo ha complicado todo. El hombre ha hecho su interpretación de cosas del evangelio y entonces muchas veces lo ha trazado incorrectamente y eso ha ocasionado como lo que yo les platicaba la semana pasada. Si no sabes de qué platiqué la semana pasada, pues puedes ir a ver aquel video, ¿ok? Bueno, por eso vean cómo el apóstol Pablo, vamos a leer unos pasajes, ¿me lo permiten? Si no has leído la palabra, hoy la vas a leer. ¿Me permiten leer unos pasajes? Vamos a leer algunos pasajes para que veamos cómo la palabra y cómo el apóstol Pablo veía el evangelio, qué expresiones él hace de lo que es el evangelio. Fíjense, Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, Fíjate, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el apóstol Pablo está entendiendo que él porta, fíjense, él porta en el evangelio el poder de Dios. Si nosotros viéramos así, no entenderíamos que esto no se trata de predicadores o de púlpitos o de conferencias. Esto se trata de que nosotros portamos el poder de Dios en el evangelio que vivimos. Es poderosísimo. Entonces el apóstol decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Primera de Corintios 1:17 dice el apóstol, 1 Corintios 1:17, pues no me envió Cristo, para que vean cómo él ve el evangelio. Fíjense, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Escribe allí, para el apóstol, escuchen esto, para el apóstol, el evangelio era lo que se tenía que enseñar, lo que se tenía que hablar, lo que se tenía que hacer, lo que se tenía que manifestar. El evangelio era el punto, era el enfoque. Sí, el apóstol Pablo entendía que tenía que hacer él una sola cosa, y este pasaje también nos dice otro detalle. Nos habla de que el evangelio requiere enfoque y que el desenfocarnos y las distracciones nos ocasionan muchas dificultades. Y no me quiero meter en ese punto, pero la verdad es que sí. Ponte a pensar cuántos distractores se han metido en la iglesia de Cristo que hacen que la gente esté mirando para cualquier otro lugar y no esté viendo el evangelio de Cristo y no esté descubriendo y no esté enriqueciéndose por este evangelio que es eterno. A ver, yo quiero decirte otro detalle. El evangelio no son, aun cuando hace un rato hice definí algunas características de la obra de Cristo, el evangelio es eterno. El evangelio no lo aprendes en una enseñanza. El evangelio no se aprende con las 4 leyes espirituales. El evangelio no es un curso ni es un libro. El evangelio es la revelación de Cristo en nuestras vidas. El evangelio es Cristo. Entonces, nunca terminaremos de crecer en el conocimiento de Él. Y qué bueno, porque cada vez que conoces algo más de este evangelio, te das cuenta que es rico, que es abundante, te das cuenta que es interminable. El Señor, es más, es bonito hasta cuando nos corrige, porque cuando hay un avance en nuestro entendimiento, nos damos cuenta y decíamos, ay caray, creo que lo que yo estaba entendiendo no era tan así,
pero gracias, Señor, porque me has corregido en el entendimiento y entonces ahora puedo verlo mejor y ahora lo puedo disfrutar más. Eso es extraordinario. Qué bueno es Dios. Entonces fíjense cómo dice en 1 Corintios 1:17, el apóstol Pablo está diciendo, miren, yo estoy enfocado, a mí no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow. Segunda de Corintios 4, versículo 4. Segunda de Corintios 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Fíjate, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjense, esto es una tragedia, es un diagnóstico. Para el apóstol Pablo, escuchen esto, para el apóstol Pablo no era una tragedia que a alguien le hayan hecho mal de ojo o que a alguien le hayan robado su vehículo. La mayor tragedia en el pensamiento apostólico no era que alguien tuviera una enfermedad o que no sé, no, hay tantas cosas que el diablo, incluso aquí mismo, deja ver que lo peor que el diablo, vamos a llamarla así, lo peor que el enemigo puede hacer hacia una persona, ¿saben dónde está? En el entendimiento. Hay gente que dice, ay pastor, óreme, porque en la noche se me subió el muerto. Bueno, eso no es tanto problema, porque si se subió, se baja. Se tiene que bajar en algún momento. Pastor, es que se me subió y no sé qué pasó, sentía que me ahorcaba, pastor. Y creo que el diablo, ¿han escuchado eso? Como me estoy acercando más a Dios, por eso yo creo que eso me está haciendo, me está atacando. Yo te voy a decir, eso no es lo peor. No es lo peor que te pasen cosas. Lo peor es que nuble tu entendimiento. Fíjense lo que dice el apóstol. Dice, el Dios de este siglo, hablando de aquellos que no tienen al Señor, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Fíjense qué tragedia. Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escribe esto. ¿Qué es el evangelio? Aquí hay una buena definición. El evangelio es la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y si no hay esa luz en una persona de esa gloria de Cristo, esa persona está en la peor tragedia. Por eso, fíjense, vuelvo a decirlo, uno de los más grandes, el arma más grande y efectiva que tienen las tinieblas es el engaño religioso, la distorsión del evangelio, porque escribe esto, cuando el evangelio se distorsiona, lo que se está distorsionando es la gloria de Cristo y lo que no se está dejando ver es la imagen de Dios. ¡Wow! Repito, cuando el evangelio se distorsiona, lo que se está distorsionando es la gloria de Cristo. Por eso, ahora comprendes, bueno, a mí me cae el 20, ahora yo entiendo, lo voy a decir así, ahora entiendo por qué a cualquier cosa le decíamos gloria. ¿Se acuerdan? Descendió la gloria de Dios. Y yo creo que Dios en el cielo, bueno, y dentro de nosotros ha de decir, ¿cómo que descendió la gloria de Dios? Pues si yo estoy dentro de ti. Y nosotros descendió, se sintió, yo sentí que mi copete voló cuando estábamos adorando. Y no fue aire porque estaban las puertas cerradas, fue el Señor. Y otro ve las manos y dice, ¡oh, la gloria de Dios! ¿Qué? ¿Por qué? Mis manos brillan, hay oro. La gloria de Dios. Bueno, hoy hay un engaño enorme en ese aspecto. Aquí en México, es que es increíble. La gente está siendo perturbada porque allá
La gloria de Dios se está manifestando. ¿Por qué? Porque hay milagros. La gloria se está manifestando. ¿Por qué? Porque hay oro en las manos, porque sale aceite de la frente, y la gente dice, es que es la gloria de Dios. Dios nos está visitando. Bueno, eso es, quiero decir algo. Y me estoy basando en lo que acabo de leer en 2 Corintios 4:4. Esa es una distorsión de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Cristo. Es Cristo. Entonces, fíjate, cuando tú puedes ver una medida mayor de Cristo, tú lo que estás empezando a disfrutar cada vez más es una medida mayor, una medida cada vez mayor de la gloria que es Cristo. Fíjense cómo lo dice Pablo. Dice, por eso el enemigo, ¿qué es lo que hace? Fíjense su estrategia del enemigo: cegar el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el apóstol entendía que el evangelio trae luz ¿de qué? De la gloria de Cristo. ¿Y cuál es la gloria? ¿Y qué es la gloria de Cristo? Es la imagen de Dios. ¡Wow! En otras palabras, si hay una distorsión del evangelio, entonces hay una distorsión de la gloria. Y escuchen esto: la gente, aunque esté en una iglesia, pero si no está escuchando el evangelio correcto, o si está siendo distraída por cualquier otra cosa, puede pasar años en un lugar sin conocer a Dios. Porque solo a través de Cristo, que es la imagen de Dios, es que nosotros lo conocemos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué el apóstol Pablo tiene, me parece que ciertos conceptos a veces hasta parece que diferentes a lo que nosotros entendemos, para nosotros, perdón que lo diga, o a lo mejor lo digo por mí. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que el evangelio es un mensajito, ¿no? El evangelio son unas palabras, el evangelio es un sermón, o el evangelio es un libro, ¿no? El evangelio es un libro, y decimos, eso es el evangelio. No. Para el apóstol Pablo, el evangelio no es un libro, ni es un mensaje, ni es un panfleto. Para el apóstol Pablo, el evangelio es la manera en que Dios diseñó, y eso para romperle la cabeza al hombre y el orgullo, es la manera en que Dios diseñó para que el hombre pueda experimentar la gloria de Dios y pueda conocer a Dios, pueda ver a Dios a través del evangelio, porque es la imagen de Dios. ¡Qué maravilloso! Efesios 1, versículo 13. Dice Mirna: gracias a Dios que ahora nos enseña el evangelio correcto. Así es, yo doy gracias. Si tú también estás agradecido, dale muchos likes ahí. O corazoncitos. Yo sí le doy gracias. Yo sé que ustedes también. Gloria Valencia dice: cuando el evangelio se distorsiona, lo que se distorsiona es la gloria de Cristo. Así es, y se distorsiona la imagen de Dios. No porque nosotros podamos distorsionar su imagen. La imagen de Dios es Cristo, pero lo que sí distorsionamos es lo que nosotros creemos de Dios. ¡Qué terrible! Por eso, si tienes que atender cuál es el evangelio que estás escuchando. Por eso es importante, es muy importante el evangelio que oyes. Muy importante. Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjense, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjense lo que está diciendo el apóstol. De nuevo está diciendo aquí que el evangelio el evangelio es la palabra de verdad. Acuérdate que la palabra ahí, verdad, es aletheia, que se puede traducir como realidad. El apóstol entonces está diciendo algo. El evangelio es la palabra de la realidad,
de lo que es real verdaderamente. Acuérdate, nunca olvides, chicos, amigos, amados hermanos en Cristo. A ver, todos los hijos de Dios que están aquí, los que nos van a ver en diferido, nunca olvides, escucha esto, nunca olvides que tú eres celestial. Nunca olvides que tú vives una realidad eterna hoy, en este presente, en tiempo real. Nunca olvides que aunque estás ahorita tú sentado, allí donde estás también sentado en lugares celestiales, porque en el diseño divino así es, ya lo he explicado en algunas otras ocasiones, está loco, perdón por decirlo así, loco para nuestra mente, pero te voy a decir, ¿cómo te diseñó o para qué? El Señor te diseñó para manifestar su gobierno en la tierra. Por eso es que tú tienes una dimensión terrenal, pero también vives en una dimensión divina, y esto ahora por Cristo Jesús. Por eso el Señor no es una fantasía. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios y les dice, ustedes están sentados en lugares celestiales. Ellos han de haber dicho, pero estamos aquí en Éfeso. Y yo no veo nubes, o sea, como que tampoco veo como que ángeles aquí. Al contrario, vemos muchas cosas que necesitan ser cambiadas, pero ¿por qué nos dices que estamos en lugares celestiales? Porque esa es tu realidad eterna. Y el Evangelio te notifica eso. ¡Wow! Si tú no te expones al Evangelio correcto, no vas a conocer tu realidad eterna. Y si no conoces tu realidad eterna, no vas a poder gobernar. Porque en el diseño divino, ahí va la locura que hay en nosotros. Nos hizo terrenales para estar en esta dimensión, pero nos dio vida espiritual y eterna para que por esa vida espiritual gobernemos lo terrenal. Para que esa vida espiritual, para que esa vida de Dios en nosotros nos gobierne y esa vida de nosotros gobierne todo lo terrenal. Eso es lo que el Evangelio te notifica. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando habiendo oído la palabra de la realidad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Lo que está diciendo es lo mismo el apóstol Pablo, es que esta realidad en la que ahora nosotros vivimos es una realidad que tiene una dimensión eterna, una dimensión espiritual, y eso es glorioso, y eso te lo enseña el Evangelio correcto. Dice Gina, vinimos a la tierra para hacer visible a papá. Exactamente. Fíjate lo que acabas de decir, Gina, fíjense. Vinimos a la tierra para hacer visible a papá. ¿Y sabían que papá Dios es invisible? Así dice la Escritura. Pero ese Dios invisible, fíjense qué hermoso, se quiere dejar ver. Y para eso te hizo a ti y a mí. Ven qué hermoso. Para que a través de nosotros Dios se pueda ver. Por eso cuando a Jesús le preguntaron, ¿y tú qué haces aquí? Él les dijo, yo vine solo a un asunto. Vine a hacer la voluntad del Padre. Y alguien le dice, y bueno, ¿cómo que dices del Padre? Pues muéstranos al Padre. Y él dice, pues es que esa es su voluntad. La voluntad del Padre es que yo les muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Qué extraordinario! Obviamente, por eso, en la pandemia recuerdo que hice un pequeño estudio de las cosas que pasaban en la tierra cuando Jesús aparece. Y entonces yo les decía que era algo muy parecido a lo que sucedía en la pandemia. Porque ¿qué pasó en la pandemia? Por todo lo que sucedió aquí en la tierra, allí salió a la luz la distorsión de lo que la iglesia creía que era Dios. Entonces, cuando vino la pandemia, unos interpretaron Dios está enojado, cuando Dios no estaba enojado. Otros interpretaron que era una guerra entre Dios y las tinieblas. Y esa guerra sucedió hace tiempo, pero rápido ganó Dios. Las tinieblas fueron derrotadas. Otros pensaron que Dios metió a su iglesia en una prueba para ver quién tenía fe. Entonces cada quien hizo su interpretación
¿Por qué? ¿Por qué cada quien hizo su interpretación? Porque había un entendimiento distorsionado, perdón que lo diga, de quién es Dios. Y si nosotros no sabemos quién es Dios, si nosotros no le conocemos correctamente, nuestros diagnósticos van a ser errados. Acuérdense que lo que le pasó a Moisés, y por eso no entró a la tierra prometida, lo que le pasó a Moisés fue que un día, cuando Dios no estaba enojado, él se enojó. Y él se molestó con el pueblo y le pegó a la roca. Y Dios le dijo, oye Moisés, tranquilízate. ¿Por qué estás tan enojado cuando yo no estoy enojado? ¿Por qué te molestas tanto cuando yo no estoy molesto? ¡Wow! A mí eso me impactó. Dios le está diciendo, tienes que ser fiel en representarme. Pero ¿cómo lo vamos a representar correctamente si tenemos una imagen distorsionada de Él? ¿Se dan cuenta? Entonces, es importantísimo cuando Jesús aparece. Entonces, ahí están los fariseos, fíjense, tenían una religión, tenían maestros de la Biblia, había eruditos, había escribas, personas que analizaban letra por letra la escritura. Pero ni con esos análisis, ni con esos estudios conocían a Dios, porque a Dios no se le conoce con estudio. A Dios se le conoce por el Espíritu. Entonces, tú puedes tener muchos estudios, tú puedes tener muchos libros y leer muchas veces la Biblia y no conocer a Dios, porque a Dios se le conoce por el Espíritu, porque Dios, como dice Gina, y por eso aproveché, porque Dios es invisible para los sentidos y para la mente humana. Cuando la Biblia nos dice el invisible Dios, lo que está diciendo es el hombre por sí mismo no lo puede conocer. Gracias a Dios por Cristo, porque Cristo vino, wow, qué hermoso, a mostrarnos al Padre. ¿Ya viste lo que tú tienes dentro? Tú tienes dentro la gran posibilidad de conocer al Padre de la manera más profunda. Y entonces, ¿sabes qué ocasiona eso? Cuando tú conoces al Padre, que mientras el mundo va hacia este lado girando y todos van hacia allá, por cómo va el mundo, tú dices, ¡hey, deténganse! No, para allá no es la dirección es para allá. ¿Por qué? Porque Dios está caminando para allá, porque Dios está caminando hacia esta dirección, no esta. Y entonces es maravilloso, porque mientras unos digan, Dios está enojado, tú vas a poder decirles, no, no está enojado Dios. Dios quiere manifestar a su iglesia. Dios quiere manifestar. ¿Por qué quiere Dios manifestar a su iglesia? Porque Dios quiere manifestarse Él, porque Él se depositó en su iglesia. Esto no es para acabarnos, esto no es para terminarnos, esto es para posicionar a su iglesia y que Cristo lo llene todo. Y acuérdense, nuestro Señor Jesucristo es la imagen de Dios, es el que deja ver a Dios. Qué maravilloso es eso. Esto es evangelio. Entonces, fíjense, entonces dice el apóstol, y habiendo, Primera de Tesalonicenses, otro aspecto, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 13. Por lo cual, dice, también nosotros, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, Primera de Tesalonicenses 1:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. ¡Wow! Este pasaje lo puse porque aquí encuentro una excelente combinación. Pongamos atención a esto, fíjense. Le dice a los tesalonicenses, oigan, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, escuchen esto, que oísteis de nosotros, fíjate, esta es la dinámica del aprendizaje en esta dimensión. ¿Cómo, Pastor Jorge? Miren, tú escuchas cosas de nosotros. Ahorita me estás escuchando a mí. Pero el apóstol Pablo está diciendo aquí
que estos tuvieron una virtud. ¿Cuál? Que lo que oyeron de nosotros fue la palabra de Dios. Fíjense qué maravilloso. Entonces tú y yo realmente no nos quedamos, lo que es verdaderamente el evangelio no es ninguna palabra de hombre, eso escríbelo ahí. El evangelio no es ninguna palabra de hombre, sino el que oye correctamente el evangelio es el que escucha, puede escuchar la voz de algún edificador, la voz de los hombres, pero recibe la palabra de Dios. Fíjense, dice el apóstol Pablo, ustedes tuvieron una virtud, nos escucharon a nosotros, pero recibieron la palabra de Dios. ¡Wow! Eso está bueno. Por eso aprendemos muchísimo. Por eso damos gracias a Dios por todos los regalos de edificadores que ha puesto a nuestro alcance. Porque los escuchamos a ellos, pero recibimos la palabra de Dios. Escuchamos todos esos regalos, como dice Efesios, ¿no? Qué maravillosos. Hoy a mediodía lo meditábamos con la red. Qué importante es que reconozcamos y que disfrutemos los regalos que Dios le ha dado a la iglesia con los ministerios que nos edifican tanto. ¡Qué maravilloso! Pero aquí el apóstol Pablo dice, ustedes nos oyeron a nosotros, pero recibieron la palabra de Dios. ¡Wow! Y cada vez que nosotros estamos expuestos a hombres y mujeres de Dios que son regalos de Dios para nosotros, para ser edificados, nosotros, aunque damos gracias a Dios por ellos, ¿verdad? Y son regalos, pero lo que viene, el contenido que ellos tienen es la palabra que Dios quiere darnos a nosotros. Y esa palabra viene de Dios. Entonces, fíjense, qué interesante y qué dinámica tan correcta de esta iglesia de los tesalonicenses. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, fíjense, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¡Wow! No como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y luego fíjense lo que dice, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No jueguen, este pasaje está para fraccionarlo todo y hacer un estudio de todo lo que nos está dejando ver aquí, porque aquí encontramos la pedagogía espiritual. O sea, cómo tú, fíjense, yo voy a decir algo, cómo tú tomas la palabra que estás recibiendo. Para ti es, fíjense, para ti ¿qué es? ¿Palabras de hombre? ¿O estás valorando y entendiendo la palabra de Dios que estás recibiendo? Porque lo dice claro el apóstol. No, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual, fíjense, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué extraordinario. A mí me parece maravilloso, porque esto también habla, escribe ahí en tus notas, de que cuando Dios nos está dando su palabra, la debemos valorar. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces. A mí me parece que no solo requerimos edificadores correctos, sino debemos ser oídos correctos. La palabra de Dios que escucho, fíjate lo que voy a decir. La palabra de Dios que escucho para mí es palabra de Dios. Y la siguiente que voy a decir es, si es palabra de Dios, para mí, entonces, no va a ser cualquier cosa, no va a ser cualquier información. No la voy a dejar en estado de espera, no la voy a dejar
allí guardada en un archivo entre 20,000 cosas que tengo en mi cabeza. Si es la palabra de Dios la que yo entiendo que estoy recibiendo por el Espíritu, esa palabra va a tener un efecto poderoso, inevitablemente, escucha, inevitablemente cuando yo quilato, cuando yo valoro que es palabra de Dios, inevitablemente esa palabra va a actuar en mí. Wow. Esa es la razón por la cual muchos escuchan mucho, pero no hay prácticamente ningún efecto. No es problema de la palabra, puede ser que no sea problema del edificador, sino puede ser que tú no estás valorando esa palabra como palabra de Dios. Palabra de Dios. Sucede, me parece, que está como desgastada esa frase, ¿verdad? La palabra de Dios. La decimos tantas cosas, se han dicho tantas cosas de la palabra de Dios, que cuando escuchamos eso, pareciera algo común. Pero imagínense, la palabra de Dios fue la que creó todo. La palabra de Dios es la que sustenta todo. La palabra de Dios fue la que se encarnó en Jesús y manifestó al Cristo. ¿Ven? Qué extraordinario. Entonces, cuando nosotros no la valoramos, lo que estamos haciendo a un lado, lo que estamos anulando es que esa palabra actúe en nosotros. Yo decía el otro día, no sé si se acuerdan, ¿qué pasaría si valoráramos la palabra que escuchamos ayer, la palabra que escuchamos antier? ¿Qué pasaría si cada palabra de Dios que estamos oyendo, entendemos que es de Dios? Esa palabra entonces actuaría en nosotros y ¿saben qué? Nuestro aprovechamiento sería abundante. La velocidad en la que el reino de Dios se extendería en esta tierra sería mucho mayor y veríamos algunas cosas extraordinarias, porque la palabra, repito lo que dijo el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios, el evangelio es poder de Dios, extraordinario. Bueno, después de eso el apóstol quise tocar otro aspecto, porque el apóstol también hace hincapié en tener cuidado en que ese evangelio no se distorsione. Segunda de Corintios 11, versículo 4, Segunda de Corintios 11, 4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, le dice a los corintios, ustedes ya están dañados porque ustedes aceptan, dice, bien lo toleráis, lo que Pablo les estaba diciendo. ¿Se acuerdan que ya estudiamos un poquito eso? El apóstol Pablo dice, es increíble que les hablan de otro evangelio, que les hablan de otro Jesús y que les hablan de otro espíritu y ustedes bien lo han aceptado. ¡Wow! Acuérdense lo que les dijo a los Gálatas, Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Estoy maravillado, le dice a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¡Wow! Ahora entendemos por qué lo está diciendo el apóstol. Porque si el evangelio se distorsiona, se adultera y se mezcla, pierde su poder. Es indispensable la pureza del evangelio. Amén. Escribe allí, uno de los grandes problemas que tuvieron los Gálatas, de hecho, fue dentro de muchos problemas más, pero uno de ellos, porque ya les dije que ellos, los apóstoles, sabían diagnosticar a la iglesia porque conocían
el efecto del evangelio. Entonces, el evangelio escribe, el evangelio correcto lleva a la madurez. El evangelio correcto madura. ¿Y qué es lo que empezó a suceder en esta iglesia de los Gálatas? Dejaron de crecer en Cristo. Abortaron la formación de Cristo. Dejaron de madurar. Empezaron a vivir, a regresar a la infancia. Eso mismo le pasó a los corintios. Cuando ellos empezaron a caminar en un evangelio diferente, dejaron de crecer. Se detuvo la madurez. Se frenó el crecimiento a la estatura de Cristo. ¿Qué significa madurez? Vamos a recordar. Escribe esto. ¿Qué significa madurez? Significa ver en nosotros mismos la expresión. ¿Qué significa madurez? Es empezar a ver en nosotros la expresión de la vida de Cristo, de la vida que nos fue impartida. La propuesta del evangelio para nosotros es una estatura. Escribe eso. La labor de los edificadores no es otra. Ningún edificador está contento. Un verdadero edificador lo que busca, la meta, vamos a llamarla así, lo que lo puede poner contento es la estatura. No es la cantidad de personas, no es el beneficio económico, sino lo que a un edificador verdaderamente lo tiene feliz porque valió la pena cumplir la asignación, es que la amada de Cristo va a una estatura. Madurez es la expresión de la vida que nos fue impartida. Ese es el objetivo de un edificador. Esa es la propuesta, escribe. La mayor propuesta del evangelio es madurez. Es que haya un grado de manifestación mayor de la vida de Cristo. Esta vida que nos fue impartida. Que nunca se nos olvide. Por eso escribe, aceptar mezclas. Aceptar las mezclas del evangelio es dañino, porque la mezcla del evangelio lo que ocasiona es que interrumpe el crecimiento espiritual. La mezcla del evangelio interrumpe el crecimiento. Por eso, el evangelio con mezclas, piense, el evangelio con mezclas, aunque crezca en número, lo que nosotros vamos a notar es que se crece en número probablemente, porque a veces ni eso, pero se crece en número, pero no se crece en estatura, en la manifestación de la vida de Cristo. Entonces las personas terminan adoptando una religión más. O sea, cumplen con los protocolos ahora de la religión evangélica, pero no se está llegando a la meta y el evangelio y lo que escuchan no está teniendo el efecto del evangelio correcto. ¿Cuál es el efecto del evangelio correcto? Es manifestar la imagen de Cristo, es manifestar la luz de la gloria de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, gracias, Carol, totalmente. ¿Cómo está mi buen pastor José? Un abrazo hasta Nuevo Laredo, ¿cómo se le ama, pastor? Fíjense, por eso, como dice Carol, es muy peligroso. Las mezclas son muy peligrosas. Es por eso que debemos, escribe esto, debemos de pedirle siempre al Señor que nos ayude a entender, que nos aclare el evangelio, que nos lleve en un avance en el entendimiento. Giovanni dice, si le echas más levadura al pan, se ve más grande, pero no alimenta, ¿cierto? Si le echas más levadura, ya tienes un panezote, tú dirás, wow, se multiplicó. No, pues nada más se infló, pero le falta sustancia, es apariencia. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué es que muchas veces el evangelio
se mezcla. Muchas veces se mezcla porque no se interpreta correctamente. Solo voy a decir un aspecto porque ya se me fue el tiempo, pero voy a decir un aspecto. Denme 5 minutos. Fíjense lo que voy a decir. Se malinterpreta muchas veces hablando de alguien que no es malintencionado, porque muchas veces se tuerce el evangelio intencionalmente, porque hombres les conviene mezclarlo para sus propios intereses, ¿ok? Eso es terrible, y también de eso hay mucho. Entonces, predican un evangelio conveniente para ellos. Predican un evangelio que les deja un beneficio personal, un beneficio humano. Pero también hay otra mezcla de evangelio que muchas veces se da por no entender. Y la persona puede ser que no tenga la intención de trazar mal el evangelio, pero por no conocer correctamente y no entenderlo, lo traza de una manera incorrecta. Y fíjense, una de las maneras, y lo tomo porque eso creo que fue también parte de lo que yo vi en la experiencia que viví, que si la quieres oír, mi experiencia está en el video pasado, escribe allí, no interpretar correctamente la vida de Jesús. No interpretar correctamente la vida de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio, llamó a sus discípulos y les enseñó el evangelio. Llamó a sus discípulos, les enseñó el evangelio. Pero hay algo que tenemos que tener bien claro. Escribe eso. Ellos, sus discípulos, en ese momento, aunque Jesús les estaba enseñando el evangelio, ellos no vieron verdaderos resultados de transformación, porque el verdadero resultado de transformación, aunque Jesús fuera el que estuviera hablando, aunque Jesús en Jerusalén era el que estaba verbalizando ese evangelio, ese mensaje no podía transformar a nadie, porque la transformación viene por la impartición de la vida de Cristo, y eso sucedió hasta después de la cruz. Por eso nadie iba a ser transformado hasta después que Jesús muriera y resucitara. Jesús debía morir en aquella cruz, escribe, para poder darles vida espiritual. Por eso las palabras que Jesús les enseñaba, las experiencias que habían tenido con él, escribe esto, no eran del todo entendidas, y tampoco esas experiencias los transformaron a ellos. Sin embargo, Jesús no se desesperaba, porque él sabía, y él no esperaba, de hecho, no tenía ningún tipo de expectativa con ellos. Que no estaría también mal que nosotros no tuviéramos tantas expectativas de las personas, simplemente hagamos lo que tenemos que hacer. Él no tenía expectativas porque él sabía que aún lo que él les pudiera enseñar, ellos no lo iban a depositar en el lugar, en el centro del ser, porque el centro de su ser de ellos estaba muerto, su espíritu. Entonces, aunque ellos identificaran, tus palabras son espíritu y son vida, como cuando ellos dijeron, ¿a dónde iremos? Imagínate lo que eran ellos como un desierto seco, pero Jesús hablaba sus palabras y era como agua fresca para ellos. Entonces terminaban ellos diciendo, Señor, aunque es duro lo que nos estás diciendo y no lo entendemos, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? O sea, dentro de la sequedad y la mortandad en la que ellos vivían, percibían las palabras de vida de Jesús. Pero Jesús, como él además sabía que la manera permanente de transformación era la impartición de su vida, entonces él enseñó el evangelio, enseñó el evangelio del reino con parábolas,
Y de hecho, cuando alguien le preguntó, oye, ¿por qué enseñas con parábolas? ¿Por qué enseñas con parábolas? Él prácticamente les dijo, porque no quiero que entiendan. Y casi también prácticamente les dijo, porque no quiero que entiendan y porque no quiero que ellos piensen que porque entendieron van a ser transformados. Nadie puede ser transformado sin la impartición de la vida del Hijo de Dios. ¿Ya viste la importancia de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz? Ok, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque muchas veces cuando las personas ven lo que hizo Jesús, ven lo que habló Jesús y ven lo que les pidió Jesús a ellos, no se dan cuenta que Jesús está hablando con personas que no tienen la vida de Dios. Entonces muchas de las cosas que dijo Jesús a ellos no es el evangelio, aunque suene duro y difícil. Por eso a ellos, aunque Jesús les enseñó, fíjense, Jesús de hecho en algún momento cumplió sus expectativas cuando suplía sus necesidades. Entonces, cuando Jesús suplía sus necesidades, ellos estaban felices, les daba de comer, los sanaba, los liberaba, los protegía. Pero cuando Jesús les enseñaba sobre verdades espirituales y sobre verdades eternas, ellos ni lo registraban, no lo entendían. Y de hecho, a Jesús lo dejaron todos. Cuando lo vieron en una cruz, fíjense, cuando lo vieron en una cruz, a Jesús lo dejaron todos. Porque, ¿saben por qué lo abandonaron? Porque en esa cruz no cumple ninguna expectativa humana. Por eso cuando se predica un evangelio, escuchen esto, cuando se predica un evangelio y se toma como ejemplo a Jesús, un evangelio donde dicen, es que el evangelio es para sanar enfermos porque Jesús sanó. Es que el evangelio es para liberar demonios. Yo viví eso. Entonces, por eso tenemos que liberar porque Jesús lo hizo. No, o sea, ese no es el evangelio. Jesús está manifestando la voluntad del Padre. Él quiere obviamente, Él quiere que nosotros vivamos la plenitud de la vida de Él, sanos, libres y todo eso. Pero la propuesta del Evangelio de Cristo no estaba en las sanidades, ni en la comida, ni en la liberación de demonios. La propuesta del Evangelio de Cristo estaba en la cruz. Y cuando Él va a la cruz, todos lo abandonan, porque no cumple su expectativa. Ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo no tiene como objetivo resolver los problemas de las personas, arreglarle los problemas económicos o de cualquier índole a la persona. El Evangelio de Cristo lo que propone es la impartición de la vida de Dios para el cumplimiento de su propósito, y esa impartición de su vida es la mejor propuesta que nosotros podemos tener. Qué tremendo es eso. ¿Por qué entonces seguían a Jesús? Bueno, seguían a Jesús, aunque no lo entendían, pero lo seguían porque Él solucionaba sus problemas. Él les daba de comer. Jesús, ¿qué les enseñaba? Les enseñaba el valor de la vida espiritual. Les enseñaba y trataba Jesús de enseñarles el valor de lo espiritual y lo eterno. Y trataba de enseñarles que lo espiritual y lo eterno era mucho mayor que lo terrenal. Era mayor que las soluciones temporales y humanas. Aunque ellos se rehusaban a entender la propuesta de Jesús. Por eso es que Jesús, aunque solucionaba sus problemas, aunque les daba de comer en algunas ocasiones, ellos no tenían la manifestación y el resultado del Evangelio. Ya lo dije, ¿por qué? Porque el resultado del Evangelio no es saciar de comida, no es ser liberado
de demonios y no es tener riquezas. El resultado del evangelio, ya lo dijimos, es la vida del Hijo de Dios impartida en nosotros, creciendo y manifestándose a través de nosotros para que todo sea lleno de Cristo. Entonces el evangelio, escribe allí, realmente fue expresado cuando Él fue a la cruz. Cuando Él fue a la cruz es cuando realmente el evangelio se expresó en su totalidad. Por eso, una de las distorsiones, vuelvo a decirlo, porque ese es el punto del que estoy hablando, es cuando se toman las acciones de Jesús en la tierra como que eso es lo que el evangelio quiere y busca. No. Jesús está mostrando al Padre a una generación que está muerta, pero Él no vino a darle de comer a la gente, ni Él vino a sanar a los enfermos y no vino a liberar a las personas de demonios. Él vino a darnos vida. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Y ahora, claro, esa es la mejor propuesta, porque en esa vida, termino con lo que empecé, en esa vida viene toda la riqueza de Dios impartida. Es en esa vida de donde, cuando echamos mano de esa vida eterna, es donde podemos nosotros, lo terrenal, gobernarlo con lo celestial. Amén. Por eso, el evangelio de Cristo es poderoso, es extraordinario, es efectivo y es poder de Dios, como decía el apóstol Pablo, cuando no se distorsiona. ¿Quieres quitarle, les doy un mal consejo? ¿Quieres quitarle el poder? Fíjense, ¿quieres quitarle el poder al evangelio? Enfócalo en las necesidades humanas. Enseña un evangelio que se enfoque en lo terrenal, en lo humano, en los intereses de las personas. Si nosotros, yo recuerdo que yo cometí un error hace muchos años, no le vayan a decir a nadie, aquí va mi segmento de lo que callamos los pastores, pero hace muchos años, cuando yo empezaba a pastorear, a servir, yo decía, lo que voy a hacer es que le voy a preguntar a la gente, fíjense, le voy a preguntar a las personas qué les gustaría que les enseñara, de qué tienen necesidad, qué quieren que les enseñe. Imagínense, entonces puse un buzón para que todos, y les pasé papelitos a todos para que me pusieran sobre qué les gustaría que aprender, qué quieren que les enseñe, qué necesidad tienen, para que sobre cada necesidad que tienen les pudiéramos enseñar. No le digan a nadie. ¿Cuál creen que fue el resultado de eso? ¿Cuál creen que fue el resultado de eso? Nada. No obtuvimos ningún tipo de buen resultado. Y yo me volví loco porque ahora yo tenía 20,000 peticiones sobre qué predicar y ya no estaba yo escuchando a Dios qué quería Él que yo enseñara. Y obviamente, si yo estaba atento a todo lo que ellos querían que yo les dijera, ya estaba yo muy lejos de lo que el evangelio de Jesucristo quería que yo expresara. Ya estaba yo muy lejos de la buena noticia. Fíjense, estaba muy lejos de la buena noticia, que esa era, y esa es la asignación que tenemos para predicar. No predicamos fatalidades. Por eso no predicamos del fin del mundo. Por eso no predicamos ni de la bestia, ni del medio bestia, ni del caballo bermejo, ni de la cuarta copa. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Papá,